Muy buenos días. Quería terminar esta semana con esta pequeña charla. Esto es algo que justo esta mañana practicando meditación me ha surgido. Me ha surgido la idea de cuál es la unidad mínima de meditación, no a la hora de practicar, sino a la hora de explicar la meditación. Y yo creo que la meditación tiene que ver con el gran salto evolutivo del ser humano. Un gran salto evolutivo que ni siquiera hoy en día todavía se tiene en nuestra cultura como una meta o un objetivo. Es el gran salto evolutivo que será cuando lo descubramos. Mucha gente habla de ello, pero todavía no está principalmente en la educación y en una idea social sobre ello con iniciativas de diferente tipo. Todavía esto no existe, pero ocurrirá. Ese salto evolutivo, que es lo que la meditación trabaja y a lo que contribuye, es que el ser humano pase de una actitud, llámalo mental, psicológica, atencional, de habitual inconsciencia a habitual consciencia. Pasar de estar inconscientes una buena parte del tiempo del día a estar conscientes. Esto de pasar de inconsciente a consciente, ahora lo hablaremos un momento, es muy claro y muy práctico. Pero en el budismo, por ejemplo, se fue a algo más concreto. Desde mi punto de vista, este no estar consciente genera sufrimiento. Y ese sufrimiento era el que el budismo, el Buda, en sus charlas decía que quería eliminar con esta práctica de meditación. El ser humano sufre, era una de las grandes nobles verdades del budismo, y hay un método para dejar de sufrir. Ese sufrimiento se decía que era por el apego, pero el apego surge de un comportamiento muy automático. Tampoco es que esté yo aquí como para corregir al Buda, pero o filosofías milenarias, ¿no? Esto es un matiz u otra manera de enfocarlo. Si uno se da cuenta de las cosas, es consciente de ellas, tarde o temprano deja de sufrir por ellas. Cuando uno no se da cuenta de algo, se puede pasar su vida entera sufriendo por ello. De hecho, yo creo que esta es la base del sufrimiento del ser humano, es el no ser consciente de algo. Y de ahí esa idea que te he comentado antes sobre estar consciente o inconsciente. Ya sabemos que la medicina considera estar consciente a estar despierto. Al estado de vigilia es el estado consciente. Pero aquí estamos hablando ya en el estado de vigilia, en el estado médicamente consciente, de un estado en el que te das cuenta de las cosas. Si no te das cuenta, no te das cuenta de que no te estás dando cuenta. Y esto se ve muy bien cuando uno practica meditación formal. Uno dice, venga, voy a hacer 10 respiraciones seguidas. Contarlas. Y van a ser respiraciones más o menos espontáneas. Venga. Una. Cuerpo respira. 2. Y ya surge un pensamiento. Qué bien vamos. Venga, venga. 3. Y en la cuarta respiración surge, vamos a hacer no sé qué. Es que yo creo que tal si fue... Anda, mira. Me acabo de dar cuenta. Me he puesto a pensar. ¿Por cuál iba? Por la 3. Venga, 4. Y en la 6 te desconectas totalmente. Pero que ni te das cuenta de que te has despistado ni nada. Te pones a pensar en algo. Y al minuto dices, anda, si yo estaba aquí practicando meditación, llevaba... ¿Cuántas llevaba? 5 o 6 respiraciones. Y te asombras.
dices, es que me he ido completamente, es que no me he dado cuenta de que me he ido. Y empiezas entonces a ver cómo funciona esto. Y entonces te das cuenta de que eso mismo te pasa en la vida diaria. Y que eso mismo le pasa a todo el mundo. Que no te das cuenta de que no te estás dando cuenta de que estás aquí. Que no te das cuenta de que uno entra en sus patrones mentales automáticos, en sus patrones de entretenimiento, en sus patrones de evasión, en sus momentos de trabajo, en sus momentos de no sé qué. El día pasa en un suspiro y uno ni se ha dado cuenta de nada de eso. Empiezas a tomar conciencia, esto que nos pasa a todos, pero es como un pequeño o gran secreto que está aquí presente, está delante de nosotros, pero no nos damos cuenta, que es la inconsciencia. Suena mucho mejor si lo llamamos el no darse cuenta, porque inconsciente es un poco peyorativo, es como... Yo recuerdo siempre, y te lo he comentado aquí alguna vez, que una persona mayor de mi familia, una persona adorable, decía, una persona que tenía como una visión ética de la vida muy arraigada y muy noble y muy tal, una mujer. Cuando hablaba de alguna persona, no era una persona de criticar, de chismorrear en absoluto, pero cuando hablaba de alguna persona que había hecho algo negativo o algo así, ponía así cara como fruncía el ceño y decía, es que este es un inconsciente. Era su manera de no de insultar, no era persona dada a insultos, era su manera de calificar una acción errónea. Decía que era inconsciente esa persona. No hablaba de buenas y malas personas, hablaba de personas conscientes e inconscientes. Y esta persona de la que te hablo era una persona que jamás leyó un libro sobre budismo ni nada por el estilo. No una persona leída en temas de espiritualidad o de meditación. Pero los buenos actos eran actos conscientes y los malos actos eran actos inconscientes. Ahí ya pasaríamos a otra categoría de buenas o malas personas. Pasaríamos a la categoría de personas que se dan cuenta y las que no. Y cuando no te das cuenta puedes hacer cualquier barbaridad. Hay una escala inmensa, desde hacer gran daño a las personas hasta hacerte daño a ti mismo, o hacer pequeños daños a otras personas o contribuir negativamente a nuestra cultura. No sabría el porcentaje en el que una persona es consciente o no, porque no sabría con qué compararlo y cómo medirlo. Quizá en el futuro saquen test psicológicos sobre estar consciente, no lo sé. Pero eso es esto de la meditación. Pasar de estar inconsciente a estar consciente. Y yo te aseguro, no tengo más pruebas que mi convicción, pero te aseguro que en el futuro estar consciente será algo de lo que se den cuenta los seres humanos, se den cuenta de los problemas que nos genera la inconsciencia, y será algo que se entrene, y será algo que socialmente esté bien visto y mal visto. Hoy por hoy hacer cosas de manera inconsciente no está mal visto. De hecho es que ni se cataloga como algo inconsciente, porque se valoran otras cosas como, bueno, es que le interesa hacer esto, claro, pero no vemos que es una actitud, digamos, general, global de esa persona en ese momento o de ese grupo inconsciente. Y aquí en realidad tampoco hablamos de esa parte más ética, de lo que es, digamos, ser consciente te lleva una actitud ética y ser inconsciente pues te lleva una actitud basada en niveles más bajos, el miedo, el orgullo. Pero estar consciente te lleva a la razón, a la ética y al amor, a los niveles más floridos, más altos, más luminosos del ser humano, más constructivos.
la inconsciencia nos lleva a lo contrario. Pero aquí hablamos de la unidad más básica, que es algo más que de la actitud ética, razón o amor, hablamos de una actitud atencional. Darte cuenta de que estás aquí. Ser consciente. Vivir consciente. Entonces nos tendríamos que preguntar, ¿cómo vivo consciente? Y ahí es donde yo te invito a que tú, ya sabiendo lo que es vivir consciente, que técnicamente es no pasarte el día elucubrando automáticamente pensamiento, sin negarlo, dándote cuenta de que está ahí, ya conoces cómo es el proceso. Te das cuenta de que está ahí el pensamiento y ya, con el simple hecho de darse cuenta, ya estás consciente. Ya uno no está como su atención no está secuestrada por cualquier pensamiento. Entonces nosotros entrenamos estar conscientes a través de la meditación formal e informal. Y bueno, la meditación informal es el entrenamiento de estar consciente en la vida diaria. Ya vayas más rápido o más lento físicamente, no tienes la actitud mental de la prisa cuando estás consciente, porque la prisa es sinónimo de inconsciencia. Uno cuando está consciente se va dando cuenta de qué tipo de pensamientos quiere pensar y qué otros no. Se da cuenta de en qué conversaciones personales consigo mismo entra y con otras personas, toma conciencia de lo que hace y entonces es mucho más fácil transformar las cosas. Y de ahí que sea mucho más fácil transformar lo que proponía en un origen, por ejemplo, el budismo. Transformar ese sufrimiento por ese apego a las cosas y ese deseo que surgía de, pues yo creo que en ese deseo también era un poco miedo. Una de las cosas que se notan cuando estás más consciente es que tienes menos miedos. Y bueno, todos los beneficios de los que hemos hablado tantas veces. Imagínate que la humanidad está más o menos entre un 50 y un 70% inconsciente. Y está un 30% consciente. Él tiene el 30% del tiempo. Es generoso este porcentaje, pero bueno. 30% del tiempo conscientes me parece mucho. Pero bueno. Y luego las personas, ponte que las más conscientes están un 50% consciente y un 50% inconsciente. Porque nuestra mente es tan automática, nuestro cerebro tan automático, nuestro pensamiento, que necesitamos desarrollar bastante más la atención para que no se vea atrapada con el surgimiento de cada pensamiento. Esto es algo muy mecánico, muy técnico. Lo que le pasa al ser humano, la visión técnica de todo esto, creo yo, es que no tiene una atención lo suficientemente desarrollada como para poder manejarse con una generación de pensamiento tan fuerte. Nuestro cerebro empezó a generar pensamiento a lo bestia cuando nuestro cerebro se transformó y nos convertimos en seres anatómicamente modernos, en Homo sapiens, y desarrollamos una capacidad, un cerebro mucho más grande y una capacidad de pensar que lo inunda todo. Tenga sentido o no lo que estemos pensando. En muchas ocasiones el pensar va en nuestra contra, pero nuestro cerebro genera pensamiento, y nuestra atención no está tan desarrollada como para no verse atrapada por esa generación de pensamiento. Observar el pensamiento y decir esto no me interesa. No tenemos desarrollada la capacidad de la atención para hacer eso. Y cuando generas más atención, generas una mente más calmada. Entonces el pensamiento se suaviza, se hace más lento la generación de pensamiento, hasta el punto de que
puede llegar a calmarse ese dispositivo. Una de las cosas que pasa con la práctica de la meditación es que técnicamente podemos decir que tenemos más calma mental, que es una cuestión básica que se persigue en un principio, la calma mental, para poder tener más atención. Al haber más calma, mi atención se ve menos atrapada por el pensamiento. Estar más conscientes, pasar de más tiempo inconsciente a más tiempo consciente. El ser humano, dicen que hay prácticas desde hace 18.000 años, pero el budismo y todas las tendencias filosóficas orientales son de hace 2000 y pico años. Y en Europa esto no está calando hasta ahora. Así que quizá, no lo sé, dentro de 100 años, dentro de 200 años, esto que hacemos tú y yo ahora aquí, hablar de meditación de una manera, ahora está muy bien vista. Cuando yo era joven, esto era totalmente algo fuera de la cultura en Occidente. Ahora, aunque tiene críticas, ya está entrando porque la ciencia cada vez lo avala más. Dentro de 100, 200 años, probablemente esté encima de la mesa en la educación y esté encima de la mesa como tendencia cultural y esté mal visto ser una persona con prisa e inconsciente, como una cuestión cultural, que tampoco me parece bien que esté bien visto o mal visto, no es una cuestión, pero esto ya sabes que ocurre en la cultura. Cuando algo entra, entonces todo el mundo lo ve bien. Antes salir a correr a la calle era ridículo y hasta criticable, y ahora pues es saludable y este tipo de cosas, pues esto estará encima de la mesa y la gente hablará de ello. Esto era lo que te quería contar y te agradezco, por supuesto, que estés ahí escuchando y acompañando. Hasta la semana que viene.